continuación analizaremos cada uno de los puntos que rige la normativa de acuerdo al perfil. Pues en cuanto a nuestra visita realizada al área de banco de sangre del Hospital San Jerónimo, iniciaremos con la clasificación de los residuos sólidos y similares que se generan en el área. Tenemos entonces la primera clasificación, pues se da en residuos biológicos, que es donde incluimos a los hemocomponentes, como es el paquete globular, las plaquetas, el plasma, el glioprecipitada. Tenemos pues otra clasificación que son los residuos cortopulsantes, que es pues donde se realiza la respectiva disposición final de estos, que son los guardianes de seguridad. Y tenemos la clasificación de los residuos químicos, que ya es cuando nos referimos a los residuos pues, de los reactivos. Bueno, hablando un poco de la definición de lo que son los residuos químicos, tenemos que los fluidos producto del trabajo con estos se vierten directamente a lo que es el alcantarillado. No pudimos saber si el Hospital San Jerónimo cuenta con algún permiso para el vertimiento de estos fluidos. En cuanto a lo que son los residuos biológicos, tenemos que después que estos son pedidos a diferentes áreas del hospital y son utilizados, las bolsas donde se registran estos vuelven a llegar a lo que es el banco de sangre. Y se hace una disposición electrónica, se descartan en el computador o se bajan los registros de estos componentes y posteriormente pues estos son desechados y llevados a almacenamiento. Bueno, el siguiente punto a tratar y analizar son los aspectos organizacionales. Bueno, aquí digamos que tuvimos pues unos pequeños inconvenientes, puesto que no pudimos hablar con las respectivas directivas del hospital directamente, ya que no nos fue posible y evadieron de cierta manera pues nuestra visita por decirlo así. Pero pues de esto logramos pues observar un mapa organizacional en donde se hace la señalización de las diferentes rutas de evacuación, dividiendo en residuos sólidos, peligrosos y en residuos sólidos ordinarios. Continuamos pues con el perfil. Bueno, nos dimos cuenta que en el hospital se cuenta con un plan de gestión integral de residuos minerales y similares, que se destacan puntos como lo que es la clasificación de los diferentes residuos. Aparte de eso, se cuenta con un manual de lo que es la limpieza y desinfección. Pero encontramos carencias en cada uno de ellos y es que se tienen en cuenta aspectos muy generales de lo que es la gestión de los residuos hospitalarios y no abarca toda la normativa en general. Sería muy corto el plan de gestión integral de residuos hospitalarios para lo que es con la magnitud de la entidad en la que estamos hablando. Exactamente, o sea que digamos únicamente se van a cumplir entonces los aspectos más relevantes de cada uno de los dos manuales. Bueno, continuamos con el proceso de desactivación. Pues tenemos que propiamente la desactivación aquí en esta área del hospital no se realiza. Aquí, por ejemplo, se utilizan las unidades de sangre. Bueno, las unidades de sangre son transportadas desde el área del hospital, desde el área del banco de sangre del hospital, hacia, por ejemplo, el área de urgencias, o el área de cirugías o el área de parto. Entonces, estas bolsas, cuando ya son aplicadas o utilizadas en estas respectivas áreas, nuevamente ya son devueltas pues otra vez a su sitio, que es el banco de sangre. Aquí no se hace un proceso de desactivación, sino como ya lo mencionó mi compañera, se hace un proceso de descarte pues, en el sistema. Posterior de realizarse este proceso de descarte, se depositan las bolsas en los contenedores rojos que indican riesgo biológico y que ya pues se llevará a su almacenamiento. O no es un almacenamiento pues intermedio, como debería pues saber, Sino un almacenamiento. Claro, exactamente. En cuanto pues se hace desactivación, lo que se refiere a desactivación que se hace en el banco de sangre, pues a los materiales que se utilizan, como por ejemplo las pipetas y ese tipo de materiales, entonces se tratan con desinfectantes, como el hipoclorito y ese tipo de sustancias, y esa es básicamente la desinfección o el tratamiento que se le hace a los materiales antes de una disposición. Pero también podemos hablar de la desinfección, por ejemplo, de los equipos con los cuales se trabaja en el área de banco de sangre. Se hace pues una desinfección por parte del personal manual y contamos con una desinfección que hace el mismo equipo de forma automatizada. Entonces, pues, hablaríamos pues de una desinfección general, no propiamente pues... tratamiento de los residuos antes de disposición como tal, no hay que hacer. Bueno, continuamos pues con el programa de formación. Bueno, programa de formación, pues los empleados de servicios generales son muy herméticos en cuanto a esto y no nos dieron información acerca de si nos están formando constantemente, por tanto, este es un tema del cual no aplica nuestro trabajo.
Exactamente, únicamente pues pudimos tratar con ellos de que nos mostraran pues las respectivas rutas por donde ellos seguían, por ejemplo por donde seguía el carrito, que ese es otro punto también importante a tratar, que recordemos que debe haber pues un carro de transporte de residuos de acuerdo al tipo de residuos, por ejemplo. Entonces se debe tener un carrito diferente para las bolsas rojas, para las bolsas verdes, para las bolsas de otro tipo de materiales. Encontramos que solamente los carritos se utilizan para todo este tipo de materiales y incluso se utilizan como almacenamiento temporal. Encontramos que hay un carrito que están bolsas verdes, bolsas rojas y está ubicado en un sitio entre el laboratorio clínico y pues el banco de sangre, no se debería, entonces pues aunque sí hay los carritos, están utilizando mal. Exactamente, entonces vemos pues que digamos que de pronto hay los recursos, pero hay una inadecuada pues utilización de los mismos, ¿cierto? Bueno, continuamos con Eh, segregación, lo que es la segregación. Se refiere pues a la separación de los diferentes componentes. Mostrábamos en las imágenes que eso sí se cumple. Incluso a la entrada del banco de sangre encontramos las diferentes pues canecas para que se dé la separación de lo que son plásticos, reciclables, no reciclables. Y ya dentro del banco de sangre encontramos material como los guardianes, donde se depositan los cortopunzantes, las bolsas rojas y las bolsas verdes, donde se hacen los residuos ordinarios, producto del papeleo de las oficinas, y ya los residuos biológicos en las bolsas rojas. Entonces sí se lleva a cabo una adecuada segregación. Continuando con el plan, las rutas, si hay una adecuada señalización, podemos ver en las imágenes también, está muy señalizado lo que es la ruta de los residuos ordinarios, la ruta de los residuos biológicos, y hay una adecuada señalización. El almacenamiento, pues, tengamos en cuenta que esta es una entidad bastante grande, entonces debería haber un almacenamiento intermedio, pero no se da, solamente hay un almacenamiento central que no cumple con los requisitos porque está al aire libre, no es un cuarto cerrado como tal, sino que está muy expuesto a que se puedan meter ahí roedores, otro tipo de, de insectos, entonces no sea una adecuada disposición y almacenamiento en cuanto a eso. bueno, podemos hablar pues que este tipo de almacenamiento también se pone en riesgo como tal el personal que está laborando directamente con esto, pues porque observamos que como tal pues llevan sus respectivos uniformes, pero no utilizan las medidas adecuadas, como por ejemplo guantes, tapabocas, gorros como tal, sino que ellos ingresan a este almacenamiento en los carritos donde traen tanto residuos peligrosos como residuos ordinarios y pues hacen la disposición junta de ambos. Pues cabe destacar que en este almacenamiento hay una división en donde pues se dispone de un lado los residuos pues peligrosos y del otro lado los residuos ordinarios, pero se tiene en cuenta también que el personal no utiliza las medidas de protección adecuadas para así evitar pues de pronto un accidente, que tal que en alguna de estas bolsas por ejemplo haya por ejemplo material cortopunzante y se haya exactamente y se haya manipulado algún fluido biológico por ejemplo positivo para VIH o para hepatitis, entonces se estaría exponiendo la salud y la vida pues del trabajador. Bueno, en cuanto ya pasamos a lo que son residuos radioactivos, del banco de sangre como tal no produce lo que son residuos radioactivos, pero en la dependencia de rayos X del hospital sí se producen lo que son residuos radioactivos. Encontramos una señalización, mostrábamos en las imágenes, que decía pues residuo radioactivo y toda la señalización pertinente, pero no sabemos en sí qué disposición le hacen a ese tipo de residuos, por tanto que no era la dependencia que estábamos evaluando. Ya pasamos a lo que es el plan de gestión interna. Sabemos que este está a cargo de la empresa Bioresiduos, entonces pues todo el material que llega al almacenamiento central se le hace el respectivo apeleo, se pesan, los materiales que produce el banco de sangre son los materiales que son pesados y se tiene en cuenta pues la cantidad de material que se genera diariamente. Posteriormente viene un carro de bioresiduos, recoge todo esto y ya ellos se encargan de hacer lo que es la disposición final y la gestión interna. No pudimos ya averiguar lo que se hace con eso porque ya son políticas de la empresa como tal. Exactamente, es algo como que muy privado de ellos, pues no se nos permitió el acceso como tal a esta información. Bueno, hasta aquí llega lo que es nuestro trabajo en plan de gestión integral de residuos hospitalarios. Esperamos que pues haya servido de ayuda
para la explicación de todo lo que vimos durante el curso y que sea de su agrado. Bueno, gracias. Chao.